Actitud. Giovanna, Pamela, buenos días a todos. ¿Sí? Buen ¿Qué día, tal? doctora. Buen día, Eh, doctora. Ayer, hasta las clases del sábado pasado, vamos a tener para nuestro próximo parcial, ¿sí? Es bastante nutrido el eje temático, ¿sí? ¿Está? No se pierdan en detalles, hagan sus resúmenes, ¿sí? Bueno. Para no robarles más tiempo, vamos a iniciar nuestras clases del día de hoy, ¿sí? Bueno, ¿qué tal? Yo voy a ir, ¿se ve ya mi escritorio por lo menos? ¿Qué tal? María Eugenia, ¿me puedes decir si se ve mi escritorio? Realmente se ve solamente tu rostro, profe. Ya, ahí. Todavía. Bueno, ahí chicos. Ahora está empezando a compartir ya la pantalla. Ahora sí. Bueno, Módulo de perfecto, numerología, sí. excelente. Buenos días a todos. Vamos a empezar entonces. ¿Cómo hago para que esto desaparezca acá? Ahí nomás le voy a poner. Y esto. Ajá. Bueno, la idea, estamos cercanos a la mitad del año. Nosotros somos la promo 22, así es que apuntamos a estar vestidos así dentro de 2 años básicamente, ¿verdad? Hoy hablaremos de que en el tracto respiratorio eh, nosotros lo dividimos en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores o bajas, ¿sí? El límite para decir cuál es, a partir de dónde estamos para vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores, es nuestra laringe, ¿verdad? Y las vías aéreas superiores incluyen la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. Entonces, todo lo que es vías, fosas nasales, eh, sistema la parte sinusal, la buena neumatización, la cavidad bucal, el oído, las amígdalas, faringes y laringes, incluye todo lo que es vías aéreas superiores. Por debajo de la laringe está la tráquea, ¿sí? Y ahí empiezan nuestras infecciones virales, nuestras infecciones ya sea o afecciones patológicas bajas. Y recordar que el bronquio fuente derecho es más corto y se divide en dos, de los cuales el segmento superior se responsabiliza, ¿verdad?, de realizar el intercambio gaseoso del lóbulo superior, y el bronquiolo inferior lo hace con el lóbulo medio y lo hace con el lóbulo inferior. Cada uno de estos lóbulos tienen además varios segmentos pulmonares. Existen 10 segmentos pulmonares alimentados por los bronquios secundarios. Y ahí se van dividiendo también en árboles, en bronquios secundarios más pequeños hasta llegar a los alveolos. Estos segmentos son muy importantes, y recordar también que como este bronquio es más corto, normalmente cuando tenemos cuerpo extraño es más frecuente que sea en el lóbulo derecho
en el segmento inferior, en el lóbulo inferior, segmento superior. Entonces, para que lo tengan presente, acá existen 10 segmentos en totales en el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. El bronquio fuente izquierdo es más pequeño. Esto, recordar que lleva todo lo que es la ventilación a los dos lóbulos principales pulmonares izquierdos, que son el superior y el inferior. Esto es para mirar un poquito anatomía y recordar que existen dos formas de llegar al acceso respiratorio. Cuando tenemos problemas para realizarlo por las vías aéreas superiores y cuando tenemos gravedad en pacientes. Cuando tenemos una extrema gravedad, usamos la membrana cricoidea, ¿sí? Que es un procedimiento que se puede hacer de emergencias. Y cuando tenemos urgencias, cuando es algo programado, ahí se usa la traqueostomía. Entonces, todo eso que nosotros aprendemos, que son los accesos, cuando existen dificultades de llegar hay obstrucción de las vías aéreas superiores por una emergencia, de forma urgente uno llega a través de la lámina cricoidea acá. Y cuando es programada, se hace traqueostomía. ¿Ok? Bueno, nosotros ahorita mismo vamos a empezar a hablar de las infecciones que afectan a las vías respiratorias altas. Y que ahora, por ejemplo, María Eugenia, cuando yo te pregunte a qué nivel se presentan las infecciones de vías respiratorias altas, ¿qué me vas a responder? Y definitivamente no es pulmones por encima. Es por encima, porque vías aéreas bajas es los pulmones. Bueno, y el lugar anatómico, ¿cuál sería? La laringe. Entonces, La laringe, doctora, sí. Bueno, vamos avanzando. Entonces, recordar que lo más común en los niños son los resfriados comunes. Según dice la literatura en nuestro libro, que es una de las afecciones más comunes que afectan a todos los niños menores de 5 años, que un niño que es una de las infecciones de las vías respiratorias superiores más frecuentes, que normalmente cursa con rinorrea y obstrucción de las vías respiratorias, la obstrucción nasal, por el aumento de la rinorrea y también por la congestión nasal. Estos dos síntomas son los síntomas principales del resfriado común. Normalmente el resfriado común no es habitual que curse con síntomas sistémicos como cefalea, mialgia, fiebre alta. Puede existir la fiebre, pero la fiebre no es muy alta. Debido a la anatomía que está en contacto con la mucosa sinusal, muchas veces existe o puede ser conocida también como rinosinusitis o rinofaringitis, porque uno, al evaluar fosas nasales, ve que el niño presenta congestión nasal, mira boca y ve que las faringes están congestivas sin que las amígdalas estén hipertróficas. La epidemiología dice que podríamos cursar con este tipo de infecciones durante todo el año, son más frecuentes nomás en la etapa de otoño y fines de la primavera fines del invierno y primavera y el otoño, ¿sí? Los niños pequeños presentan, como les dije, al menos 6 a 8 episodios anuales
y dice que de estos niños de 6 a 8, de los niños que presentan episodios respiratorios, pueden haber un 10 a 15% que inclusive puede superar más de 12 episodios al año. O sea que recuerden eso, por eso es que se le conoce a los niños como mocosos, porque todo el año, todo el tiempo están con moco. Los niños que acuden a guarderías son niños que están expuestos más frecuentemente y dice que un 50% de los niños que acuden a guarderías están más expuestos a presentar estas infecciones que los que están al cuidado de otras personas en su casa. La etiología es diversa, pero los más frecuentes son los rinovirus. Existen más de 200 rinovirus conocidos que pueden ser responsables del resfriado común. Están luego los coronavirus, que no son diferentes a los que producen el SARS-CoV-1, SARS-CoV-2, ¿sí? Después, que son los más comunes y que no tenían, recuerden también, el coronavirus es un virus diferente, o sea, las cepas diferentes al SARS-CoV-2 y SARS-CoV-1 son virus a los cuales los niños están expuestos periódicamente, anualmente, y suelen cursar con episodios benignos. Cuadros un poquito más intensos tal vez podrían presentar sibilancias, evolucionar a bronquiolitis o tal vez un cuadro más severo. Después también el virus sincitial respiratorio, que es el virus más frecuente sobre todo en la edad de menores de 2 años o menores de 5 años, también podría producir un resfriado común. Pero recuerden que este virus es más importante en la patología llamada bronquiolitis. Otro virus también muy conocido del resfriado común es esto, van a escuchar mucho el metapneumovirus. Y los virus gripales y paragripales, que son conocidos como virus que producen cuadros respiratorios altos. Un virus no menos importante es el adenovirus, que puede presentar diferentes tipos de presentaciones, de tipo benignas como el resfriado común, hasta cuadros severos como bronquiolitis severa. También puede presentar una viremia, una sepsis por virus, muy importante. Y el adenovirus tiene una particularidad. Normalmente nosotros decimos, este probablemente es adenovirus, porque se caracteriza por tener una fiebre faringoconjuntival. ¿Qué quiere decir eso? El niño viene a la consulta, está con ojos rojos, congestivos, tiene mucha congestión nasal, y se acompaña de secreción ocular. Entonces, por el tipo de síntomas que presenta, uno podría inferir también que estamos enfrente de tal o cual agente infeccioso. Y después están los menos frecuentes, que son los enterovirus, el responsable de la herpangina, el Coxsackie, que también te da una fiebre que se caracteriza por conjunción, o sea, congestión ocular, y también puede tener rash. Y recordar también que puede ser sarampión, RAS y síntomas gripales. También se habla que la poliomielitis podría presentar este tipo de síntomas al inicio y causar luego sus efectos más graves, que son las meningitis virales o meningitis aséptica. Hablamos ya que las manifestaciones clínicas, sobre todo, dependen de la edad. Sabemos que a menor edad la congestión nasal siempre va a ser más importante, ¿sí? Y como las vías respiratorias de los niños pequeños y los lactantes son más pequeños, se obstruyen con mayor facilidad. De ahí que el tratamiento de elección siempre es aspirar, y lo ideal es que las aspiraciones se realicen siempre con alguna solución salina
para no realizar aspiraciones en forma seca, recordar que la conexión de las trompas de Eustaquio del conducto auditivo no están aún horizontal, o sea, están aún horizontalizadas, no son como las del adulto, por eso es que las infecciones de vías respiratorias llamadas resfrío común, las complicaciones más frecuentes pueden ser la sinusitis o la otitis. Los síntomas se inician muy rápido, por eso es que en las guarderías enseguida todos los niños se contagian. Una vez que están expuestos al virus, en 1 a 3 días, ellos ya presentan la infección vírica. En más del 75% de los niños puede tener tos. Y esta tos puede persistir hasta 2 o 3 semanas. Entonces, toda vez que la tos no limite el sueño, toda vez que la tos no evite que coma, hay que explicar esto a los padres y sobre todo ahora la tos es un mecanismo de defensa, no conviene medicarla y no está indicado normalmente, ¿sí? Y los síntomas siempre se limitan a las vías respiratorias altas. Y existen más eh, órganos o sistemas tocados y el paciente está más alterado en su estado general, quiere decir que tendríamos que buscar otros agentes infecciosos o hay algo más, ¿sí? Normalmente el diagnóstico es clínico, no un resfriado común no debe ser sometido a hemograma, radiografías. Hay que tratar de realizar una adecuada contención de la familia y explicarle que es un cuadro que va a durar entre 2 a 3 semanas, que normalmente es benigno, que la fiebre puede presentarse en las primeras 24 a 48 horas, que normalmente te va a preguntar el papá, ¿y mi hijo va a volver a tener fiebre? Sí, va a volver a tener fiebre, pero esa fiebre se va a ir espaciando. Es lo que le vamos a explicar al papá. Eh, los diagnósticos diferenciales podríamos empezar a dudar si cuando la tos es más persistente después de 3 semanas que hay. Puede ser en cuadros infecciosos o no infecciosos, ¿ok? Entonces, esa es la responsabilidad del pediatra inicialmente. El tratamiento, leyendo nuestro libro de Nelson, leyendo algunos otros documentos, el tratamiento del resfriado común solamente es de soporte y preventivo. De soporte en el sentido de tratar de eh, decirle a los padres que normalmente los tratamientos antihistamínicos que se usan, mal llamados antigripales, no son muy recomendables porque muchos de ellos tienen efectos adversos como eh, depresión respiratoria y muchas veces la respuesta es directamente proporcional a, o sea, la dosis de los antihistamínicos. Muchas veces un niño tiene mayor probabilidad de reaccionar a dosis menores y otros a dosis mayores. Y está totalmente contraindicado en menores de 2 años, luego dice la literatura. Pero nosotros a veces en la consulta médica encontramos cosas que no son adecuadas. Por ejemplo, pacientes de 6 meses que acuden a la consulta y nos dicen eh, que ya están en el tratamiento con el famoso Analer, que es la clorfeniramina. Y la persona que indica este tipo de tratamiento son personas que no se toman la molestia de leer y que no se toman y no tienen miedo porque no saben los efectos colaterales y que no están indicados en menores de 6 meses. Entonces, fácilmente uno al ver este tipo de tratamiento sabe con qué tipo de colega está lidiando. Recuerden también que no está bien expresar comentarios en contra de los colegas. Cuando viene pacientes así, lo ideal es hablar con los padres, decir que en este momento no recomendamos, que lo ideal es tratar de hacer tratamiento de soporte, como hacer que los niños duerman con cabecera alta, aspirar las secreciones,
la buena hidratación. Si el niño no tiene una buena hidratación y sabemos que la mamá o vive muy lejos, es un niño que tal vez tengamos que observar más frecuentemente. Con respecto al tratamiento antiviral y antibiótico, no tienen valor, salvo que estemos enfrente de una influenza A o B, que existen antivirales para las influencias. En caso de un dolor extremo, podríamos usar los AINES, el paracetamol y el ibuprofeno. El paracetamol para disminuir el dolor y el ibuprofeno también podemos usar como efecto antifebril. No, demasiado fuerte. Y también podemos usar el antiinflamatorio, el ibuprofeno. Y como les dije, el uso antihistamínico discutido, sobre todo en menores de 2 años. En mayores de 2 años, tal vez para darle, y mayores de 1 año, que están muy comprometidos, con bastante congestión, se podría valorar por 24, 48 horas. Y también el uso de antitusivos están discutidos. Las complicaciones más importantes son las secundarias al contacto en esa área. Podría ser entonces otitis media, sinusitis y asma. Bueno, a ver, quisiera que alguien hable un ratito. César, ¿qué podés redondear de esta primera etapa de las infecciones respiratorias altas? César Sánchez. César. Sí, a ver, Fabricio, si es que César escribe en los mensajes que no tiene no tiene micrófono, me avisas, vas a ser mi colaborador. No hay nada escrito de él en el chat. Fabricio. Hola, doctora, buen día. ¿Qué tal, Fabricio? ¿De dónde te escuchamos hoy? ¿Estás por Asunción? Yo estoy por Sajonia, Asunción, Ya, muy bien, cerca de la facultad. cerca de Palacio de Justicia. Espectacular. ¿Te vas a la facultad caminando, en bici? Así mismo. Muy bien, me encanta. Fabricio, ¿no escribió nada César? ¿Está conectado? ¿Tiene problemas con el micrófono? ¿No? César Sánchez. Bueno, chicos, acuérdense que todas estas interacciones que nosotros tenemos durante las clases también son importantes. Bueno, Fabricio, ¿qué podés redondear sobre esta primera etapa del resfriado común? ¿Cuál es la pregunta, doctora? ¿Qué me podés decir? Por ejemplo, ¿cuál es el agente más frecuente del resfriado común en los niños? Lo más frecuente son los virales. Muy bien. Y entonces, indicar antibióticos no tiene mucho valor. No, nunca. Muy bien. Otra cosa también, recordarles a todos que las infecciones virales pueden tener secreciones amarillentas por 10 días, que una secreción amarillenta no está relacionada con infecciones bacterianas, para que lo sepan. No es que veo moco amarillo, ya le voy a hacer un antibiótico para cubrir eso, ¿sí? Eso también lo tienen que tener presente, ¿sí? Bueno, Doctora, muchas gracias, Pablo. ¿Sí? ¿Con quién hablo? doctora, discúlpame, sí, María Eugenia, otra vez. Te Sí. quiero hacer una consulta. Yo le conocía a una doctora que tenía una criatura de 2 años aproximadamente, o 3, bueno, relativamente pequeña, pero ella era médica. Vos sabés que
cada vez que la nenita tenía dolor de garganta o síntomas de resfrío, se le daba corticoide. Y yo no soy muy aliada, o sea, no estoy muy a favor del uso, por ejemplo, de corticoides a largo plazo por cuestión de que también es inmunodepresor. Pero no sé, leyendo ahora, escuchando tu clase, me doy cuenta, no me parece que haya sido la solución. Bueno, esto es para que veamos, chicos, que tenemos que leer para poder hacer bien las cosas y no hacer las cosas porque escuchamos que tal o cual doctor lo hace. Eso para que sepan nomás. Bueno, Jorge Peralta, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Jorge Peralta. María José Hola, doctor. Carvalho. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué Sí, recordás de sinusitis, de los senos respiratorios? Por ejemplo, acá en la diapositiva, ¿qué dice? ¿Con qué senos ya nacemos y que están todos formados? y ¿Podrías el leerme? nacimiento. Sí, ¿se me escucha? Sí, se te escucha súper bien. Ok, entonces los senos etmoidales y maxilares ya están presentes al nacimiento. Solo los primeros están neumatizados y los maxilares lo terminan a los 4 años. Los senos esfenoidales existen a los 5 años, mientras que los frontales los terminan de desarrollarse a los 7, de los 7 a los 8 años. Súper bien. Bueno, entonces, esta patología empieza a cobrar importancia a partir de los 4 años en adelante. Probablemente si viene alguien y nos dice, este niño de 1 año tiene una sinusitis, lo más probable es que ese diagnóstico no sea correcto, ¿sí? Porque la neumatización completa es aproximadamente a los 4 años y los frontales ya sabemos que terminan por desarrollarse en la etapa escolar entre los 7 y 8 años. Entonces, para tener presente esos datos, ¿sí? Vamos a hablar entonces ahora de una patología muy frecuente, que son las sinusitis agudas, ¿sí? La sinusitis aguda, por definición, sabemos que es la inflamación de uno o más de los senos paranasales que se asocian principalmente a mucosidad, a moco. Por eso es que se conoce como rinosinusitis. Y normalmente el paciente te dice, yo siento como si fuera que se cae de acá de mi cerebro moco. Y sí, es eso lo que está pasando, ¿sí? Y también muchas veces las infecciones, el paciente tiene dolor, en donde solemos ver que tienen dolor y se dice, tiene dolor en los senos, en los puntos dolorosos sinusales. Se realiza compresión en la región frontal, acá supraciliar, y también en los maxilares, y suele haber dolor porque puede haber hasta una reacción, una periostitis, ¿verdad? Hay dolor porque todo eso está inflamado, ¿sí? Porque no está correctamente neumatizado por la presencia del líquido, por la presencia de moco. También es importante que sepamos que los niños te dicen también que su dolor de cabeza es muy fuerte, sobre todo cuando miran para abajo, ¿sí? Porque ahí las vías respiratorias no se neumatizan bien, entonces también cae el moco y a veces te dicen, ay, se me cayeron como pelotitas de moco, te dicen. Y sí, porque eso pasó la infección aguda, se solidificó y se expulsa de esa forma, ¿sí? Eh, y son una vez que uno presenta una infección sinusal, las recaídas, las recidivas, las reinfecciones son bastante frecuentes luego de un resfriado común. También le tenemos mucho miedo a la sinusitis porque entre el seno esfenoidal y etmoidal solamente existe una fina lámina, que es la lámina papirácea, por la cual
por contigüidad, las bacterias pueden ingresar al sistema nervioso central y producirse complicaciones como los abscesos cerebrales. ¿Ok? Bueno, entonces podemos clasificar a las sinusitis como sinusitis aguda, cuando los síntomas son menor de 30 días, subagudas, cuando son entre 30 y 90 días, las crónicas, cuando son mayores a 3 meses, y se habla de sinusitis recurrente cuando se tienen más de 3 episodios en menor de 3 días, ¿sí? Que tienen apenas intervalos de 10 días de curación, vamos a decir. Pero las sinusitis recurrentes muchas veces se da por deserción del tratamiento. El tratamiento de la sinusitis son tratamientos prolongados de los antibióticos. Entonces, eso hace que los pacientes no tengan adherencia, no se apeguen a los tratamientos prolongados. Entre los gérmenes más frecuentes de la sinusitis, por lejos los más importantes son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza tipo B. Esta bacteria, sin embargo, es una bacteria que ha caído bastante por el hecho de que existen vacunas que nos protegen, sobre todo contra el Haemophilus influenza tipo B. Y entonces, este 30% se comparte con los hemófilos influenza no tipables, ¿sí? Que no están incluidos en la vacuna. A ver, por ejemplo, María José Carvalho, ¿en qué vacuna se encuentra el hemófilos influenza tipo B? Majo. En la vacuna antineumococo, doctor. Esta es la neumococo, ¿sí? ¿Cuál es la vacuna que se aplica en nuestro país contra esta bacteria? La penta. La penta es para este majo. La penta tiene No recuerdo entonces, doctor. influenza tipo B, tiene hepatitis viral B, ya son 2, y la DPT es difteria, tétanos y pertussis. Esta es la quíntuple o penta que nos aplicamos en Paraguay, ¿sí? Entonces, en la penta o quíntuple está el componente contra el Haemophilus influenza tipo B, ¿ok? ¿Se acuerdan ya todos? Giovanna, en Paraguay, Giovanna San Paulo, en Paraguay, ¿qué tipos de vacuna contra el neumococo tenemos? La 13, doctora. Que se llama PCV13. Y ayer estábamos viendo que en Brasil se aplica la de 10 valente, ¿sí? Entonces, si tenemos estas vacunas, es de esperarse en los momentos correctos, es de esperarse que tal vez este tipo de infecciones sean menores o sean menos frecuentes, ¿ok? El otro germen importante también es la Moraxella catarrhalis, los estafilococos coagulasa negativa y los estreptococos alfa y beta hemolíticos, que son muy importantes productores de enfermedades de la cavidad bucal. ¿Sí? Cuando tenemos la epidemiología dice que estas infecciones bacterianas siempre se presentan después de un resfriado común, ¿sí? Y cuando tenemos tos persistente de más de 3 semanas, deberíamos investigar esta patología, ¿sí? Con respecto a la fisiopatología, dice que existe un bloqueo de lo que es
el correcto intercambio gaseoso, ¿sí? Esto evoluciona a congestión de toda la mucosa respiratoria. Empiezan a aumentar las secreciones, se retienen las secreciones, se espesan, hay alteración del intercambio gaseoso, hay daño de la mucosa y del ribete respiratorio, de los cilios respiratorios. Debido a esto, hay un cambio en la estructura, en la anatomía, debido a las infecciones. Y este aumento del líquido, ¿qué es lo que hace? Es un caldo de cultivo para que las bacterias que mencionamos acá se procreen, ¿sí? De ahí es que hablamos siempre que existe el líquido que fue el caldo de cultivo para que progresen estas enfermedades. Y ahí es un círculo vicioso de la infección que si no tomamos medidas con un antibiótico adecuado, se cronifica, ¿sí? En lo que respecta a los síntomas, tenemos que los síntomas en niños menores de 10 años es la rinorrea persistente, uno de los más importantes. Purulenta puede ser hialina, cerosa, cualquier tipo de secreción persistente por más de 3 semanas. Inclusive la tos mayor a 3 semanas, que es de predominio nocturno, dice. La fiebre, la halitosis, esto es característico también lo de la halitosis, y lo que habíamos dicho, la descarga retronasal. Debido a la descarga retronasal hay náuseas y vómitos. En cuadros severos, cuando todos los senos paranasales están muy comprometidos, hablamos que estamos enfrente a una pansinusitis y muchas veces los otorrinos tienen que entrar a drenar esa sinusitis para mejorarla, porque con el tratamiento antibiótico nada más no vamos a mejorarlo. En los adolescentes los síntomas pueden ser similares, pero pueden presentarse edemas, periorbitaria, que esto puede ir también a una infección secundaria llamada celulitis periorbitaria o inclusive la orbitaria, y como hablamos también, accesos cerebrales. Hay una hipersensibilidad sinusal, hay dolor a la percusión de los molares superiores, dice, y también habíamos hablado de la presencia de los dolor a la compresión, ¿sí? Dice que existe algunos criterios diagnósticos para sospechar de sinusitis. Si tenemos 2 mayores y uno menor, deberíamos estar ya atentos y sospechar que estamos enfrente a esta infección. Y nuestro libro dice que los síntomas mayores podrían ser secreción nasal anterior purulenta, secreción posterior purulenta o coloreada, o no coloreada, pues ya hablamos, la congestión nasal, obstrucción, dolor a la presión facial, la alteración de la percepción de los olores, y la fiebre, que puede ser una fiebre no muy alta. Los síntomas menores, se habla de la halitosis, dolor dental, tos, la fiebre, desgano, cefalea, para que lo tengamos presente. Y esto ya sabemos que puede evolucionar a crónica. Tenemos síntomas respiratorios, el edema periorbitario, la cefalea y dolor a la percusión de los molares. Expresiones de los niños que presentan sinusitis, la forma de diagnóstico, siempre un correcto interrogatorio, la persistencia de los síntomas respiratorios, estar atento, tos y rinorrea persistente, fiebre. La rinorrea ya quedamos que podría ser de todos los tipos. Si queremos hacer un cultivo de las secreciones, dice que no es muy práctico. ¿Qué otro método, María Eugenia, te parece que podemos hacer para hacer? María Eugenia Rivarola, estabas muy participativa hoy. Vamos, te pregunto otra vez.
Por imágenes, ¿qué te parece que puedo pedir para el diagnóstico? ¿La doc se me escucha? Sí, se te escucha. Si cae la consulta en tu consultorio, ¿qué te parece que podrías pedirle también? En cuanto a imágenes para la sinusitis, Sí. iba a decirlo. Sí, Una radiografía podría servir, una TAC. ambas, pero actualmente las guías hablan solamente de tomografía como la primera elección y si no contamos entonces con una radiografía. Emily Custodio, ¿cómo, si te acordás de las clases de imágenes o la clase de otorrino, cuál es la incidencia para pedir una radiografía para poder ver los senos paranasales? Emily, La incidencia, ¿cómo me preguntas, doctora? ¿cómo yo escribo la orden para pedir una radiografía de senos paranasales? ¿Cómo vamos a pedir, cómo vamos a escribir? Yo estoy, te dice, estás en la guardia y te dice tu compañero, Emily, hace la orden de la radiografía. ¿Cómo vas a pedir? De una radiografía de los senos paranasales anterior posterior. Normalmente las incidencias que se piden, creo que lo habrán mencionado los otorrinos, son fronto mesoplaca y naso mesoplaca. O sea, fronto para que te puedan ver los senos frontales y la naso para ver los senos maxilares sobre todo, ¿sí? Porque tenemos que ser específicos porque no todos los radiólogos, o sea, no, el que te hace la imagen no siempre es un radiólogo, son técnicos muchas veces y no siempre son personas que tienen mucha experiencia. Entonces hay que ser claros en lo que se pide. Y otra cosa, siempre cuando pedimos un estudio diagnóstico de imagen, se tiene que poner la edad del paciente y la sospecha diagnóstica, ¿sí? Porque entonces el colega, el personal de blanco que ve el pedido, ya sabe qué queremos nosotros buscar, ¿entienden? ¿Sí? Entonces, acá habla de que, por ejemplo, miren esta radiografía. Evidentemente, estos espacios maxilares no están correctamente aireados. Acá aparece un parcheado y acá ya no veo luego el otro maxilar, ¿sí? Entonces, las radiografías de senos paranasales podemos ver engrosamiento de la mucosa mayor a 4, ¿sí? Hay opacidad, ¿vieron? Acá no vemos que está, acuérdense que el aire se ve negro, acá no se observa. Y con respecto a cuando la sinusitis es crónica, ya los espacios pueden estar disminuidos, ¿sí? Por los efectos repetitivos, ¿sí? Y esto es debido al engrosamiento de la pared. Bueno, vamos avanzando. Este es un algoritmo que, de cómo ir evaluando a nuestros pacientes que tenemos alta sospecha de que estamos enfrente de una sinusitis. Y son pacientes que sobre todo tienen persistencia o no mejoría de cuadro respiratorio mayor de 10 días, ¿sí? Entonces, eh, es muy interesante. Y acá, por ejemplo, porque este es nuestro libro de Nelson, evidentemente no menciona la imagen por radiografía, sino la tomografía primero y luego una resonancia, ¿sí? Esta es el gol estándar. Entonces, si con la tomografía nos hizo fácil, tenemos el diagnóstico, avanzamos al tratamiento. Si no, se avanza a una resonancia, porque como ya dijimos, todo está ahí cercano,
podemos encontrar varios tipos de evoluciones, ¿sí? Los cultivos no son algo que se haga en forma rutinaria porque significa aspirar el moco y normalmente es un proceso invasivo. Por eso no es un procedimiento normal. Si yo le hago un hemograma, probablemente, Fabricio, te pregunto otra vez a vos, ¿qué podría yo encontrar en un hemograma? Porque recordemos que es un paciente que va a tener infección de vías respiratorias altas, perdón, infección bacteriana. ¿Cómo esperas encontrar el laboratorio? Sí, doutor. Los glóbulos blancos alterados, como leucocitoses, Muy bien. neutrófilos. Muy bien, aumento de los leucocitos y aumento de los neutrófilos. ¿Y cómo van a estar los reactantes de fase aguda, que son la PCR, que es la proteína C reactiva? ¿Cómo te parece que va a estar? E vão estar alterados também, vão estar aumentados, doutora. Muy bien, aumentados. Esa es ¿sí? Y normalmente cada laboratorio tiene un valor de referencia diferente. Normalmente el valor de referencia es 6 miligramos por decilitro. Y las infecciones bacterianas tienen valores superiores. La dosis, de acuerdo a los agentes que vimos, el agente de primera elección va a ser la amoxicilina, ¿sí? Pero las dosis son altas, ¿sí? Normalmente no se usa dosis bajas para el tratamiento de la sinusitis. Se usa dosis altas entre 80 a 100. Esto es para que ustedes lo sepan. Esta dosis es la dosis que aparece en eh, nuestro libro de Nelson, para que lo tengan presente, ¿sí? Pero todo sería muy fácil si si no existiera alergias a estos medicamentos a veces. Pero si existe este tipo eh, de hipersensibilidad o de alergia a la amoxicilina, tenemos otras opciones como la levofloxacina. En nuestro medio actualmente no hay levofloxacina ya en el mercado vía oral, pero hay personas que nosotros, lo que en Asunción, lo que tenemos más cercano de un país es Clorinda, ¿verdad? Y de ahí solemos traer, eh, las personas que pueden, ¿verdad? Podrían ir a buscar la levofloxacina vía oral. Y la dosis es así misma como dice ahí, de entre 10 a 20 miligramos kilo peso día. ¿Cuánto es la duración del tratamiento? 10 a 14 días. ¿Sí? 10 a 14 días. Esa es la duración del tratamiento, ¿sí? ¿Está? Después otras opciones son la clindamicina. Existe clindamicina, acuérdense, por vía oral, tampoco nos contamos en nuestro medio o hay en determinados lugares y situaciones. También puede ser la amoxicilina con ácido bulánico o sulbactam, cuando hay a dosis más altas, cuando hay resistencia. Una opción que no hay tantas ya en el mercado, pero existen todavía algunas presentaciones farmacéuticas de ampicilina con sulbactam. Uno de los inconvenientes es que la dosis es cada 6 horas, por eso no hay de repente adherencia al tratamiento, pero sobre todo de las cuidadoras, de los tutores, que son los padres, es muy difícil mantener una medicación cada 6 horas, imagínense, por 14 días. Apenas llegamos, ¿verdad? Y las guías americanas hablan que se podría estar usando 2 dosis diarias, ¿sí? Que están discutidas también. Normalmente en las escuelas de patologías infecciosas recomiendan todavía realizar cada 8 horas, ¿sí?
Otra opción es cuando hay dificultades con la vía oral, la ceftriaxona a 50, la cefotaxima entre 100 a 200 miligramos de dosis, entonces para tenerlo presente. Esto es cuando le ingresamos al paciente al hospital. Los ingresos pueden ser por motivos que paciente luce grave, luce tóxico, no se alimenta, entonces por eso lo internamos, ¿sí? De este lado, senos paranasales limpios y libres, y de este lado los senos paranasales donde hay un engrosamiento de la pared, la presencia de moco, ¿sí? Los orificios se obstruyen por el edema y también puede ser por el moco. Y el líquido que se acumula, que ya sabemos que puede servir como ser responsable del ese era el caldito de cultivo que habíamos dicho, ¿sí? Bueno, ahora otro tema muy importante, los pacientes con estridor. También es una patología muy frecuente en niños menores de 5 años sobre todo, ¿sí? Ok. Normalmente se debe a una obstrucción de tipo infecciosa del área supraglótica. Acá tenemos estridor inspiratorio, ¿sí? En este grupo están involucradas la epiglotis, la epiglotitis, o sea, los órganos afectados producen epiglotitis, también son secundarias a la anafilaxia, puede ser secundario a un acceso retrofaríngeo, una laringomalacia, malformaciones craneofaciales o tumores. Y la que está en el área glótica pueden ser laringotraqueitis o CRUD. Una reacción de anafilaxia también nos da este tipo de infecciones, traqueitis, traqueomalacia, ¿sí? O las estenosis secundarias a intubación. Estos dos son los que más nos importan en este momento. También recordar que existen, que la obstrucción por cuerpo extraño también es una probabilidad y que no debemos descartar. El estridor puede ser agudo, entonces en el grupo de los estridores agudos tenemos la laringotraqueobronquitis, la epiglotitis, los cuerpos extraños, y cuando es crónico se puede deber por la laringomalacia. La laringomalacia es básicamente una fragilidad de todo el árbol respiratorio, sobre todo de la laringe y la tráquea, probablemente por falta del desarrollo de la musculatura lisa. Y esto, cuando el niño logra ganar peso y de un desarrollo completo, suele verse superado entre los 1 año, 8 meses a 2 años. Luego se supera. Pero mientras el niño se encuentra en estas condiciones, puede presentar cuadros severos de obstrucción. Esas son reactivadas no solamente por situaciones de estrés, también por procesos infecciosos, ¿sí? Y la laringomalacia, normalmente el niño el estridor de la laringomalacia, el niño ya lo presenta desde el nacimiento, ¿sí? Con ayuda del otorrino se hace el diagnóstico, que se exacerba, como dijimos ya, por irritabilidad, por el llanto. Entonces, y como les referí, ya cumpliendo cercano a los 2 años suele desaparecer por el desarrollo completo de la musculatura lisa respiratoria, ¿sí? Con respecto al CRUD, al verdadero CRUD, se ve por infección del segmento superior de la tráquea y la laringe. Es muy frecuente en los niños entre 6 meses y 3 años. Los responsables más frecuentes son los virus del parainfluenza tipo 1, 2 y 3, seguidos de influenza A y B, el famoso virus sincitial respiratorio, el rinovirus,
Recuérdense que el rinovirus da más cuadros leves, por eso es que no es el primer agente infeccioso. Se acompaña primeramente de un cuadro tipo coriza, un resfriado común, para evolucionarle después a una tos perruna con un llanto ronco, disfónico, un estridor respiratorio. La epiglotitis es una urgencia infectológica y respiratoria. Normalmente el niño ingresa también en el grupo etario es entre 2 a 6 años. El agente, normalmente los responsables de la epiglotitis, a diferencia de la laringotraqueitis o CRUD, son las bacterias, sobre todo el Haemophilus influenza tipo B, ¿sí? Y ahora ya sabemos que probablemente este tipo de eventos ya no lo ven y no lo vemos porque el Haemophilus influenza tipo B, nuestros niñitos antes de llegar a los 2 años ya tienen 3 dosis contra esta bacteria, que es suficiente para disminuir la cantidad de cuadros severos relacionados a la influenza tipo B, que son las neumonías, las meningitis y este tipo de infecciones respiratorias altas. El paciente viene con moco, con tos tifónico, con sed de aire, está ronco. Como decía uno de nuestros profesores, el portero ya hace el diagnóstico, el perceptor ya hace el diagnóstico, te dice que era antes el responsable que nos hacía el RAT, en la primera evaluación ya nos hacía el portero, el perceptor y nos decía, nos venía a decir al médico de la guardia, doctora, a ese le tenés que atender, tose como perro, se pone azul, entonces es una urgencia, ¿sí? Esto puede evolucionar a cuadros severos de insuficiencia respiratoria y llevar a pacientes a requerir asistencia respiratoria mecánica. Y luego están los cuerpos extraños, que son muy frecuentes en los niños pequeños, que se meten cualquier cosa en la nariz, pilitas, los granos de las pulseras, antes eran de los rosarios, como cada vez que se usan menos rosarios son de las pulseritas y producen obstrucción. La forma de sospechar de un cuerpo extraño es que siempre la afonía y la tos es algo de implantación brusca. No es que el niño ya estaba con un cuadro respiratorio y luego va evolucionando a esto. Es un cuadro severo de implantación brusca. Y acá ustedes pueden observar que la punta del lápiz, como se suele decir, o la flama de la vela, la entrada de aire es finísima. ¿Ven? En la laringe. Y acá la burbuja de aire y hace un stop. ¿Ok? ¿Ven, verdad? Bueno, existen muchas escalas para valorar la gravedad de las laringitis, del CRUD, del niño con estridor. Lo importante no es que ustedes lo sepan de memoria, pero sepan que para el CRUD se usa la escala de Taussig. Y ya tengo en mi teléfono, porque ustedes en su teléfono lo tienen. Entonces ya entran en la carpeta de escala de Taussig y ven, el niño tiene estridor moderado. Entonces 2 puntos. Tiene entrada de aire disminuida, otros 2 puntos, ya son 4. El color luce todavía normal, no, tiene cianosis, entonces ahí ya son 7 puntos. Le miro y veo que tiene retracciones porque no entra aire, hay esfuerzo para entrar el aire, entonces son 2 puntos, ahí tenemos 7, 8, 9. Y luce ansioso, más 2 puntos, 11 puntos. Entonces, eso me da una escala de gravedad de moderado. Entonces, sé que ese niñito necesita una atención inmediata. Entonces, la escala, los scores de gravedad nos ayudan para tomar conducta ante ese tipo de niños. Y recuerden que el niño que les presenté más o menos tenía un score de severidad moderado, severo, perdón, 11 puntos. Y ese niño es un niño que no puede ir a casa, evidentemente,
que no probablemente no respondió a la primera línea de tratamiento, nosotros le tenemos que recibir, tenemos que ver su estado nutricional, perdón, de hidratación. Sí. Siempre lo más importante es ver si el niño está o no hidratado, realizar dexametasona. Normalmente en los CRUD, en las laringitis, el tratamiento de con dexametasona es una sola dosis, no se hace en forma rutinaria y a horario. Si no mejora con una sola dosis, ese niño no revierte luego de su dexametasona y hacer la epinefrina nebulizada, que es la famosa adrenalina, y que la dosis máxima es de 5 ml, o sea, 5 miligramos, que son 5 ampollas, probablemente este niño requiera una hospitalización y de acuerdo a que vaya respondiendo a las nebulizaciones o no, va a necesitar asistencia respiratoria en una sala de cuidados intensivos. ¿Sí? Vamos avanzando, después tenemos el coqueluche. El coqueluche o tos convulsa es producido por el Bordetella pertussis, que es una bacteria gram negativa, ¿sí? Es un cocobacilo gram negativo, ¿sí? Responsable de la enfermedad conocida como Bordetella pertussis. El responsable del coqueluche entonces es la Bordetella pertussis, pero existen otros agentes infecciosos que presentan síntomas similares a la coqueluche, que por ser tan similar es una Bordetella pertussis y bronquiséptica. También el micoplasma, que es un agente bacteriano atípico, las clamidias, neumonía y traqueocomitis, y los virus, sobre todo, que siempre son muy importantes. Los factores de virulencia están dados por la presencia de los componentes bacterianos, que la toxina lo que hace es estimular a la leucocitosis. Normalmente es una leucocitosis importante, que a veces se habla que es una reacción leucemoide que puede tener 30.000, 60.000 blancos, pero el predominio es de los linfocitos, ¿sí? Este es uno de los componentes de la bacteria que le ayuda para inhibir a la reacción de los macrófagos, y la hemaglutinina, que realiza lesiones en el epitelio respiratorio. Bueno, ayúdame, Emily. ¿Cuántas fases dice que tiene el síndrome coqueluchoide? Custodio, Emily Custodio. ¿Cuántas fases? Sí, acá dice. 3 fases. Bueno, y la primera fase, ¿cuántos días dura y qué síntomas tiene? ¿Qué dice ahí? ¿Podés leer? ¿Ves bien? Coriza, fiebre Sí. y tos seca. Muy bien. Que habla que es la fase de mayor contagiosidad, ¿sí? Sí. Después, Después eso tiene dura 2 semanas, dice, ¿sí? 1 a 2 semanas, sí. Sí. Después, la fase de estado paroxística. Es de 2 a 6 semanas y tiene tos paroxísticas seguidas de gallo inspiratório, vômitos pós-tos, cianosis y lagrimeo. Y después tiene la fase de convalescencia, que es de 2 a 3 semanas, y el tos disminuye gradualmente. Bueno, es la fase de convalescencia, queridos estudiantes. Esa inclusive puede durar hasta 6 semanas. Lastimosamente la tos, así como dice acá, es lo último que se va a disminuir gradualmente. Y puede tener todavía exacerbaciones de tos hasta 6 semanas después. O sea que la enfermedad, si acá esta dura 2 semanas y son ya un mes, más 6 semanas, otra vez casi 3 a 4 meses, responsable de síntomas respiratorios por la tos coqueluchoide, ¿sí? Por la coqueluche, ¿sí? Existen Doctora, complicaciones, ¿sí? ¿Escucho? una consulta. ¿Qué sería coriza?
Coriza es la congestión nasal, ¿sí? Ah, ok, ok. Gracias. Rinorrea, congestión nasal, ocular. Coriza, resfrío común, vas a ver cuando lees los textos, ¿sí? Bueno, y Sí, saben genial. que esto puede complicar con varias cosas. A veces los accesos de tos son tan importantes que uno ve la cara de los niñitos, tiene todo un puntillado rojo, hacen microhemorragias, sobre todo cuando son niños muy blanquitos, se ven más. La carita tienen lleno de, parecen petequias, pero lo que son, sinceramente, son microhemorragias, hemorragias eh, pequeñas y por eso vemos en toda la cara. También pueden dar hemorragia subconjuntival, otras infecciones o complicaciones bacterianas pueden ser las otitis o las neumonías, las presencias de convulsiones, que son la famosa encefalopatía secundaria a la tos convulsa. Y en niños, de acuerdo a su edad, en los lactantes pueden presentar apneas, que es muy frecuente, inclusive en los episodios de apnea darle síntomas de muerte súbita. El tratamiento de elección siempre son los macrólidos. Existen criterios para sospechar que la tos sea paroxística, el estidor, esto se ve sobre todo en menores de 6 meses. Entre 6 a 11 años, tos de 14 días. Bueno, ya vimos, a ver, ya tenemos tos de 14, de más de 2 semanas, diagnóstico diferencial, ya tenemos sinusitis, ahora tenemos coqueluche cuando son niños más grandes, ¿sí? No son los síntomas similares a los menores de 6 meses. Y que la tos sea en acceso, paroxística, es característica. Y en los mayores de 11 años y adolescentes normalmente tos de más de 14 días, ¿sí? ¿Qué hago yo? Hablamos que el hemograma puede tener leucocitosis. Yo les dije que se habla de reacción leucemoidea a 30.000 blancos, a veces mayores a 30.000, lo que les dije, las reacciones leucemoideas, pero los linfocitos son los que están más en más cantidad, ¿sí? Después se puede hacer cultivo, se puede hacer la PCR, pero la PCR se hace por aspirados, también se puede hacer serológicos, sigue siendo nomás un poco caro, por eso muchas veces se opta por el serología, pero lo correcto es hacerle un hisopado nasofaríngeo para detectar la PCR, que inclusive hasta 3 meses después de padecer la enfermedad se pueden detectar todavía algunos restos virales, ¿sí? En algunos casos, las imágenes no son muy útiles, pero podríamos tener lo que vimos en las imágenes anteriores, esa es la punta del lápiz. Ya hablamos que el tratamiento de elección son los macrólidos y el de primera elección podría ser la citromicina por el hecho de que se puede usar una sola dosis, y en los menores de 1 mes los que son los más recomendados son la citro y la eritromicina, ¿sí? Recordar que no hay mucho apego con la eritromicina porque hay riesgo de que produzca hipertrofia pilórica en los menores de 1 mes, y no solamente eso, el hecho de que tenemos que darle 4 dosis diarias no es una cosa muy alentadora. Ya les dije que no son, darle varias dosis al día no son de primera elección. Y luego, desde los 1 mes a adolescentes, las opciones son las mismas, la citro, la eritro y la claritromicina. La forma de prevenir, las vacunas, sobre todo, ¿cómo le prevengo la infección en el primer mes de vida? Vacunando a la embarazada. A partir de de las cuantas semanas de gestación, de las 26 semanas de gestación. Y sabemos que en la pentavalente ya está en la penta o quíntuple está el componente contra la tosferina, que es la DPT que se aplica, ¿verdad? A los 2, a los 4 y a los 6 meses, y luego los refuerzos que son DPT a los 18 meses y a los 4 años en nuestro país, no 5 años, ¿sí? ¿Ok?
Doutora, Sí, quanto à forma de administração dos antibióticos, todos seriam intravenosos? no, no, no. Claritromicina hay endovenosa. Si tu paciente está grave, lo usarías en forma endovenosa. Pero si tu paciente solamente grave con trastorno del sensorio hablamos, pero estos antibióticos se usan todos por vía oral, ¿sí? Bueno, gracias, doutora. Ok. Bueno, vamos, vamos, vamos. Chicos, les digo que son varias clases. Vamos ahora entonces, Clarita está tomando turno para su próxima vacuna. Seguimos. Y les quiero hacer escuchar. Vamos a ver si me sale. Esto cierro. Y me voy otra vez a la presentación. Quiero saber. Ven ahí unos minutos. Sí, se ve, doctora. Bueno, esto quiero que escuchemos. Miren, esto es una laringitis en niños. Y esto probablemente, ay, Dios mío, espera. ¿Será que voy a poder volver? ¿Escucharon? No, doctora, yo al menos no. ¿Será que? Voy a irme otra vez atrás. Mm. ¿Escuchan? No, ¿De ahí? tampoco. ¿De ahí? Não todavia, doutora. No. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, le voy a tratar. Bueno, bueno, voy a tratar de hacerlo para la próxima clase, pero es un ruido muy angustiante escucharlo. Entonces, para que lo sepan, ¿sí? Bueno, ven mi escritorio, ¿verdad? Sí, Se vê. Bueno, rápidamente. Después, otras infecciones de las vías respiratorias altas. Vamos a rápido porque son 9:20 ya. Bueno, ¿quiénes están? Le siguen las faringoamigdalitis, ¿sí? Que son también muy frecuentes, que normalmente es una entidad que también más del
80% suele ser en menores de 2 años de etiología viral, ¿sí? Y en la medida que vayan avanzando a la edad escolar, el que cobra importancia es el estreptococo, sobre todo el estreptococo virians que habita en la boca, ¿sí? Es el más frecuente, le sigue los virus, y entre el virus, el más frecuente es el virus del Epstein-Barr, o famoso mononucleosis infecciosa, ¿sí? ¿Ok? Micoplasma, y ahí existen muchos que quedan sin diagnosticar. Ok, entonces ya sabemos que el principal agente infeccioso responsable de la faringoamidalitis es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿sí? Ya, para hablar bien. Entonces, recuerden, el principal agente de la faringoamidalitis es el estreptococo beta-hemolítico del grupo A, ¿sí? También pueden producir, ya sabemos, otros agentes, y ahí están los virus influenza, parainfluenza, adenovirus, los herpes virus tipo 1, tipo 2, el Epstein-Barr, coronavirus, Coxsackie A y B, virus ECO, micoplasma, el Corynebacterium diphtheria, que ya no vemos más gracias a la vacuna que está incluida en la pentavalente, que es la DPT. Desde ya les pido por favor que hagan siempre un pequeño resumen de las características de cómo se presenta la faringoamidalitis por mononucleosis, la faringoamidalitis por Corynebacterium diphtheria y por el estreptococcus beta-hemolíticos del grupo el grupo B, que es el estreptococcus beta-hemolítico del grupo A, el grupo virions, ¿sí? Para que lo sepan, ¿sí? Hagan un pequeño esquema porque eso es pregunta de examen, ya sea en oral o ya les regalo un tema de examen ya, ¿sí? Ya saben que eso va a salir, ¿sí? Ando muy maternal, a pesar de que es el mes del padre, ¿sí? Ya les pasé una pregunta de examen. Bueno, ¿en qué etapa hay más frecuencia? Sobre todo cuando estamos en invierno, sobre todo en los preescolares y escolares, que ya sabemos que evolucionan después de un cuadro respiratorio muchas veces, ¿sí? Formas de diagnóstico, el cultivo de fauces, ¿sí? En los escolares eh, una sensibilidad entre 15 a 30% cuando está en periodo agudo. También este cultivo puede ser positivo en los portadores, ¿sí? Y en los que son tratados sin lograr la erradicación. Estas son las características de esta bacteria. Lo más importante es saber que existen muchísimos serotipos, que los serotipos del grupo M, que son de menor, existen aproximadamente de más de 46. Los responsables, estos estreptococos beta-hemolíticos del grupo A cobran sobre todo especial importancia y por eso debemos tratarlas adecuadamente. ¿Por qué? Porque son responsables de complicaciones secundarias no infecciosas de efectos autoinmunes, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis aguda o síndrome nefrótico, ¿sí? El diagnóstico lo hacemos por, sobre todo, la semiología, una prueba rápida de látex que se hace también por el hisopado de fauces. Entonces, el diagnóstico de la faringoamidalitis es hisopado de fauces. El diagnóstico de la Bordetella pertussis y algunos resfríos comunes se hace por hisopado nasofaringeo para PCR. Y acá el hisopado es de la fauces, de la boca. Y ahí hacemos el látex y hacemos el cultivo faríngeo. ¿Okay? Lo ideal es hacerlo antes que se realicen los antibióticos, porque con una sola dosis de tratamiento muchas veces ya se negativiza este estudio. La distribución por edad es más frecuente en las edades escolares,
es lo que nos quiere decir esta diapositiva, y sobre todo en el grupo de 6 a 9 años. Ya hablamos que la aglutinación del látex es una prueba bastante sensible y que hablamos que acá podíamos hacerlo. Y acá en esta diapositiva lo único que me dice que tiene una sensibilidad bastante alta para el estreptococos de la faringitis, que va entre 72 y 93%, ¿sí? El cuadro clínico se caracteriza por dolor faríngeo, afectación del estado general. Ya es diferente a los cuadros de resfriado común. Hay alteración del estado general, hay disfagia, dolor abdominal, porque pueden haber adenitis mesentérica, enrojecimiento faríngeo. También puede haber presencia de adenopatías cervicales, la fiebre es importante, hay presencia de exudado, puede haber petequias en el paladar, y también se puede acompañar de erupción escarlatiforme. Esta se puede presentar con exudado purulento y sin exudado purulento. Ya hablamos de las pruebas de detección. Esto en lo que refiere a un hisopado y al cultivo. También le puedo pedir, como luce tóxico, le pido un hemograma. Y el hemograma lo que me arroja es una leucocitosis para la edad y sexo. También me arroja la presencia de neutrofilia, ¿sí? La presencia de neutrofilia. Y hablamos que esto nos podría ayudar tal vez para cerrar el diagnóstico cuando nuestro frotis es un poco dudoso, ¿sí? Pero si tengo faringo, amigdalitis importante, leucocitosis, neutrofilia, PCR positivo, lo más probable es que esté enfrente de un paciente que tiene una faringoamigdalitis por estreptococos. Existen portadores en un 10 a 40%. El tratamiento con la penicilina no erradica el estado portador si se hace esto con el tratamiento de la amoxicilina. Pero recordar que el estreptococo hasta ahora es sensible a la penicilina. Nada más que no es un tratamiento de elección porque es doloroso. Y después que se le tiene miedo, ¿verdad? A las reacciones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Que se disminuyan los signos y los síntomas de la enfermedad. También que se eviten las complicaciones supurativas y la aparición de las enfermedades que son por reacción antígeno-anticuerpo, que son la fiebre reumática y la glomerulonefritis. Por eso es que se hace el tratamiento. Existen complicaciones supuradas y no supuradas. Entonces, ya hablamos de cuáles son las complicaciones no supuradas: la fiebre reumática, la glomerulonefritis aguda y la escarlatina. Y las secundarias, está todo próximo, son la otitis media aguda, la sinusitis, el acceso periamigdalino, el acceso retrofaríngeo, mastoiditis, adenitis, y podríamos agregar acá inclusive accesos cerebrales. Cuadros severos de sepsis y síndrome de choque tóxico por estreptococos. El tratamiento de elección, ya hablamos, la penicilina y la amoxicilina. Pero en este caso, la dosis de la amoxicilina son dosis bajas, a 50 miligramos kilo peso día en 2 dosis diarias por 8 a 10 días. ¿Ok? En algunos casos hay necesidad de asociar la beta-lactamasa, pero después de ver la etiología y después de saber que
el estreptococo es súper sensible a la amoxicilina, a la penicilina. De primera elección, entonces, es la amoxicilina. Entonces, otra vez acá ya vamos viendo de que colegas que usan esto de primera elección deberían bajar el espectro a raíz de que esta bacteria es sensible a la amoxicilina. Y estas son opciones cuando tenemos pacientes que presentan alergias o porque no tenemos disponibilidad, porque el paciente es pobre, por muchos otros motivos usamos los que están en las otras opciones de antibióticos. ¿Sí? Ya hablábamos que de elección la penicilina. ¿Sí? Las dosis, esto es comparación del tratamiento con claritromicina y amoxicilina, en el cual también en este estudio comparativo nos quiere hablar de que es también una opción terapéutica, ¿verdad? Es comodidad de antes, era que la claritromicina se podía usar cada 12 horas, pero ahora nosotros ya sabemos también que la amoxicilina tiene un efecto eficaz del tratamiento a dosis de 50 en dos dosis y mínimo ya sabemos que tienen que ser de 8 a 10 días. Eritromicina ya no usamos, ¿sí? ¿Por qué hay recurrencia de la faringoamidalitis estreptocócica? Y puede ser porque el tratamiento no se llegó a los 10 días de tratamiento. Le dimos cada 8 horas y la mamá no hizo, ¿sí? Después, los que fueron tratados con penicilina, hay literaturas que dicen que no erradica el efecto portador, entonces se queda ahí y hay en las fosas nasales, en las vías respiratorias, para poder producir otro evento. También por la exposición repetida, esto en niños que se van a guarderías, porque ya se altera la ecología con la repetición y por el uso de antibióticos no necesarios. También si hay algún defecto de la respuesta de anticuerpos o por la falta de tratamiento, ¿sí? Igual, aunque hagamos todo bien, puede haber fracaso de tratamiento, pero no es la regla. Estoy hablando de lo mismo. El tratamiento y cuando tenemos infecciones o faringoamidalitis, más de 6 a 7 recurrencias en 1 o 2 años, a pesar de un correcto tratamiento, el niño falta mucho a la escuela, no tiene una calidad de vida, entonces este niño es candidato a realizarse la cirugía por los otorrinos para mejorar, ¿sí? Entonces, muy importante también pregunta de examen, indicaciones de amidalectomía para tenerlo presente. Todo lo que hace que la calidad del paciente no sea buena también incide a recomendar la cirugía por el otorrino, que secundariamente a esto se quede con una hipertrofia amigdalina importante, grado 3, 4, las amigdalitis recurrentes, las complicaciones, las otitis media recurrente y las adenitis crónicas también secundarias a esto, podría decirse que es una indicación. La expectativa con el tratamiento no es que van a disminuir las enfermedades respiratorias, de eso no se va a salvar el paciente, pero sí de los cuadros severos y las complicaciones, ¿sí? Bueno, así a grandes rasgos lo que es faringoamidalitis, ¿sí? Y recordar que existen 3 gérmenes en pediatría que son responsables de faringoamidalitis, que nos importan más, que son el estreptococo beta hemolítico del grupo A, el virus del Epstein-Barr, que produce un cuadro totalmente similar a la estreptocóxica, con fiebre, faringoamidalitis, adenopatías. Muchas veces nomás se caracteriza por dar un síndrome febril prolongado. Entonces, ahí tal vez ya nos ayuda a decir, no, esto probablemente es un Epstein-Barr y se puede acompañar de visceromegalias, o sea, que tiene hepato o esplenomegalia. Bueno. Hola, hola.
Vamos por la última clase del día de hoy. ¿Están todavía, verdad? Sí, doctora, Estamos. Fuerza. Bueno, estas son, y yo creo que están por el hospital y están viendo muchos cuadros respiratorios, ¿verdad? Escucharon muchas toses, vieron bronquiolitis, neumonías, de todo en la experiencia del paso por el hospital, ¿verdad? Entonces, súper pertinente este módulo en este momento. Bueno, el pediatra tiene que ser capaz de utilizar correctamente su otoscopio, porque si no le mira el oído, sale luego la mamá y va y le dice, doctora, no me miró el oído tu colega. Bueno, graso error, hay que mirarle siempre oído y fauces. Si no hacemos eso, ya nunca, perdimos un cliente o un paciente. Bueno, la verdad que es un cliente, porque vivimos de esto, ¿verdad? Las infecciones del oído pueden ser de tipo externa, media y aguda, ¿sí? Las otitis externas se relacionan más a los lactantes, es muy frecuente relacionado con los baños sobre todo. En los lactantes, los 2/3 externos del conducto auditivo son todavía cartilaginosos, entonces ahí tal vez, y también que saben que no son, no tienen todavía no están todavía en posición adecuada, están horizontalizados, entonces es muy fácil el pasaje de las bacterias al conducto y la consiguiente infección secundaria, ¿sí? Este tipo de infecciones de la otitis externa son otitis que se relacionan más a los baños, ¿sí? Vamos a recordar cómo está compuesto el conducto auditivo externo. En los lactantes dice 2/3 externos del conducto auditivo son cartilaginosos y 1/3 óseo. Mientras que en el niño mayor y el adulto ya el tercio externo es cartilaginoso y los 2/3 internos son óseos, ¿sí? Para tenerlo presente. ¿Ok? También recordar que ahí existen secreciones de glándulas sebáceas, por eso a veces podemos tener sebo, hay una dermatitis seborreica también importante, se pueden sobreinfectar y dar cuadros de otitis secundaria, otitis externa. Las secreciones acuosas que ya sabemos que son caldo de cultivo para las bacterias. Y hay una cosa muy importante. Acá los gérmenes son diferentes a los de la otitis media. La otitis externa, lo más frecuente es que los agentes infecciosos sean los Staphylococcus coagulasa negativa, el Corynebacterium, los Micrococcus, el Staphylococcus aureus, el Streptoviridans y sobre todo las pseudomonas aeruginosa que están relacionados sobre todo con los niños que realizan natación, con los natatorios. ¿Cuáles son los factores predisponentes de la otitis externa? La humedad excesiva, justo ya hablamos, debido a la natación, el baño, la excesiva humedad ambiental, secundaria a los procesos, ya dijimos también. O sea, la excesiva humedad y la sequedad de ese conducto, ambos pueden llevar a una infección secundaria, ¿sí? Así como presencia de otras entidades dermatológicas. Sobre todo el eczema, yo podría decir que en mi práctica veo más dermatitis, o sea, otitis media secundaria a los eczemas, ¿sí? También pueden ser secundarios a traumatismos. En la práctica de introducir todo tipo de elementos en el conducto auditivo de los niños, porque en un primer momento lo hacen las mamás con los cotonetes, ¿verdad? Y luego ya los niños aprenden, les gusta y ellos son los que se introducen los cotonetes en el oído y se causan lesiones, porque muchas veces si tienen prurito, eczema, se arrastran y lo hacen con mucha fuerza.
Bueno, acá ya tenemos a los agentes etiológicos bacterianos más frecuentes. Pueden haber hongos, Candida y Aspergillus, y entre los virus, los que cobran importancia son el herpes y el varicela zoster. Las manifestaciones clínicas: dolor, picazón, prurito, hay edema del conducto auditivo, ¿sí? Puede haber secreción espesa al abrir estos pelitos nomás, al abrir el conducto auditivo ya vemos la secreción, ¿sí? Puede confundir con una otitis media aguda también. Pero es importante que estemos atentos porque normalmente preguntar si cómo le bañan, si estuvo en la... normalmente es una patología del verano, ¿sí? Entonces ahí el cuidadoso interrogatorio nos puede ayudar a dar con el diagnóstico final. En el tratamiento podemos usar preparados óticos que tengan corticoides, antibióticos, ya sea neomicina o polimicina, y se podría ver el hecho de un tratamiento por vía oral cuando el cuadro no mejora. Todos estos normalmente son tratamientos tópicos. Cuando es relacionado a los niños que están en la pileta, hay que usar gotas ópticas que tengan ciprofloxacina, que existe en el mercado, con o sin corticoides, ¿sí? La otitis media aguda es una patología muy frecuente en los niños, es más frecuente en los niños que acuden a la guardería. Es importante hacer un diagnóstico precoz para evitar las secuelas secundarias, ¿sí? Normalmente es frecuente en todas las edades. Es más difícil el diagnóstico cuando el niño es más chico, ¿sí? Normalmente siempre es etiología bacteriana. En los menores de edad, el niño puede venir a la consulta por fiebre. La otalgia no es referida, pero tenemos un niño que está irritable. La pérdida auditiva se ve con los casos a repetición o si no con casos severos. Entonces, en los niños menores tenemos irritabilidad, anorexia, inclusive pueden haber síntomas gastrointestinales. Por el dolor, tal vez el niño puede tirarse las orejas, frotarse, que pueden ser síntomas sutiles, o a la presión del trago también podría haber cierto dolor, ¿sí? Puede ser supurativa o no supurativa. Y la misma cosa que el derrame que se produce en el oído medio sirve de caldo de cultivo para que luego eso sea territorio adecuado para que haya un crecimiento bacteriano, ¿sí? Hay casos, hay más predisposición en las niñas que en los niños. La raza blanca, a los niños que tienen la lactancia materna frente a la artificial, saben que la lactancia materna es un efecto protector, ¿sí? La exposición al humo del tabaco, exposición repetida a niños con cuadros respiratorios y otra vez la guardería, sobre todo en estaciones del año donde hace más frío, si existen anomalías congénitas, evidentemente, el uso del chupete, el, el, el uso del biberón también, sobre todo cuando lo toman en posición acostada. Siempre si hay niños que usan biberón, recordar que tienen que ser en posición semisentada para evitar las microaspiraciones, porque es imposible que no haya microaspiraciones si no hay esa cabecera elevada cuando se alimenta. Otra vez, el germen más importante de la etiología de la otitis media, el Streptococcus pneumoniae, que disminuye este tipo de infecciones con la correcta vacunación contra contra el neumococo que está en la PCB13, y existen niños que podrían tener defecto de la inmunidad
o que no tienen vaso, que podrían beneficiarse también con la Neumo 23. O sea que recordar que en el Ministerio de Salud existen estas dos vacunas para dos situaciones especiales. Otros agentes bacterianos no menos importantes, que dijimos que también son responsables de la sinusitis, miren, el Haemophilus influenza no tipable. Otro conocido ya también de las vías respiratorias, la Moraxella catarrhalis. Menos frecuentes pueden ser virus como el virus sincitial respiratorio, el rinovirus y el Staphylococcus aureus, pero ellos son los más importantes. ¿Sí? La evolución puede ir a curación completa o puede haber recurrencias y evolucionar a la cronicidad, y la cronicidad hace que vaya a lo que tememos, que es la hipoacusia de conducción. Tratamiento de elección. Recordemos que nosotros dijimos que la dosis en la faringoamigdalitis era de 50, en la sinusitis entre 80 y 100, y la dosis de la amoxicilina en la otitis media también es de 80 a 100 miligramos por kilo peso. Primera elección, amoxicilina sola, porque ya sabemos que el más frecuente es el estreptococo. Se pueden asociar con inhibidores de beta-lactamasa, que es un clavulánico con sulbactam, y las otras opciones terapéuticas que tenemos acá. Fotos de la perforación. Ustedes saben que esto se tiene que ver así, brillante, traslúcido, ¿sí? Y acá pierde el color cuando estamos enfrente a un proceso infeccioso, ¿sí? Solamente la reiteración de las miradas en la práctica de la pediatría va a hacer que podamos llegar a acostumbrarnos a poder hacer el diagnóstico, ¿sí? Bueno, chicos, les agradezco mucho que me hayan, a los que terminaron conmigo en la clase. Ahora voy a llamar la lista, por favor. Acá está. Les debo el video o el audio de las características de las toses, por favor. María Angélica, María Eugenia Ferreira, Alvarenga. Presente, doctora. Camila Benítez. Presente. Junior. Presente, doctora. Hola, Junior. Pamelita. Presente, doctora. Pamela, vos eras menor, ¿verdad? Que Junior. O él es menor. Yo soy menor. Vos sos el menor. Oh, pobrecito. Abogado, Micaela. Presente, doctora. Giovanna. Presente, Claro. doctora. Cañete, Elena. Presente, doctora. María José Carballo. Presente, doctora. Centurión Juan. Custodio M.